Bienvenidos a nuestro comentario de la lección juvenil de Escuela Sabática. Es un honor y un placer para nosotros poder decirles y compartir con ustedes nuestras apreciaciones de lo que es para nosotros la lección número 11, fuera de mi casa. Repasemos el texto clave antes de continuar a explicar la historia, donde contestaremos las preguntas básicas de esta semana. Recordemos que estamos hablando de Juan capítulo 2 versículos 13 a 16. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado en la casa de mi padre. Podemos entonces notar el contexto de la lección de escuela sabática para esta semana con respecto a fuera de mi casa. El Señor llegó al templo y necesariamente tenía o debía sacar toda esta impureza que estaba sucediendo en aquel momento en el templo. Veamos entonces, antes de pasar a explicar la historia, la sesión de qué opinas. ¿Cómo reaccionarías si fueras a la iglesia el sábado, un día muy normal, y tú vas a la iglesia como sueles ir y encontraras que el templo está siendo usado como un mercado, en el que hay mesas, productos, quizás personas que te están ofreciendo un servicio, que venden verduras, cosas de moda? ¿Cómo reaccionarías? No sé, obviamente sería una reacción muy sorprendente, algo que no te esperas, algo que nunca en tu mente te imaginarías que sucediera en pleno siglo XXI en nuestras iglesias. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces ponernos en el lugar del Señor Jesús al ver esta escena? Creeríamos que estamos siendo instrumentos nosotros en momentos definidos de nuestra vida del Señor, para que no necesariamente sean acciones físicas que pasen dentro de nuestra iglesia, porque también podemos hacer cosas que no están bien y necesariamente no son poniendo algo como en esta escena, que es cosas para vender, sino hablando mal de nuestro hermano, criticando, y de tantas maneras o formas que nosotros podemos entonces apropiarnos de una mala reacción o de un mal ejemplo con respecto a la iglesia como tal. Nos sigue diciendo: define el materialismo. El materialismo es aquello por lo cual nosotros nos basamos en nuestra vida teniendo en cuenta nuestras posesiones o nuestros bienes. Es decir, si para mí es más importante un computador, una moto, un carro, una casa, que Dios o que una persona, estamos inquiriendo en el detalle de darle mucho más valor a lo material que a lo que debería tener más valor. Escribe 5 características materialistas que posee la gente. Podríamos decir que son orgullosos, que son amantes al dinero, sí, que es muy importante que ellos siempre tengan dinero. Vanidosos, es decir, siempre la parte exterior es lo más importante para ellos también, o para las personas que se consideran o que pueden llegar a ser vanidosos. Cuarto, no reconocen sus errores. Para nosotros el ser materialista es muy poco probable que podamos decir: sí, esto lo hice yo o esto está mal hecho. Y quinto, definitivamente se nota el semblante en un alejamiento de Dios. Ya conocemos entonces la historia, no nos vamos a basar y nos vamos a quedar en lo que nos contaba Identifícate con la historia, sino que vamos a pasar a la parte de explica, ¿sí? Y vamos a contestar las preguntas que allí están. ¿Fue la avaricia un factor importante en esta historia? Quizás. Quizás, como lo mencionábamos ahora, la avaricia tuvo que ver en el sentido de que la gente quería obtener un beneficio por medio del lugar en el que estaban, por medio de tener ejemplificada la iglesia como un lugar de comercio, y su punto importante de querer obtener algo más y no brindarle el honor al lugar donde estaban.
¿Cuál fue la intención de Jesús al decir destruyan este templo y en 3 días volverá a levantarlo? La intención claramente de Jesús allí es que Él tiene el poder, y aunque en ese momento Él debía manifestar también su parte de condolencia humana por lo que estaba sucediendo allí, es decir, que el Señor podría restaurar el templo en el sentido de quitar lo que allí estaba, de volver a dejarlo como se encontraba antes y darle el uso de adoración. También podemos saber que si Jesús quisiese, lo hubiese hecho y crear un templo en un corto tiempo no es problema para él. Pero restauración de lo que había pasado a algo mucho mejor es lo más importante de esta pregunta. ¿Por qué crees que los judíos reaccionaron como lo hicieron ante las acciones de Jesús? Yo creo que es importante que siempre nosotros tengamos presente que Él tiene el poder. Y las personas que estaban allí, que lo vieron allí, veían en Él a alguien que debían obedecer, que debían seguir, porque estaba haciendo lo más importante para el beneficio de cuidar la consagración del aspecto sagrado que es el templo. Cuando Jesús formó un látigo con las cuerdas, ¿te sorprendió verlo expresar su ira? ¿Porque sí o porque no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos expresado una ira, un enojo. De alguna forma hemos exteriorizado que no nos encontramos bien. Jesús, de alguna u otra manera, expresó por medio de este movimiento, de estos instrumentos, del látigo, de las cuerdas, que no estaba cómodo, no estaba en una situación de felicidad. Y como era 100% humano, expresó ese sentimiento sin afectar a nadie, sin causarle mal a nadie, sino que debía totalmente ejemplificar un poco de temperamento, de fuerza en su mandato. Repetimos, no consideramos que haya sido una reacción a la ligera, una reacción sin sentido, sin pensarlo. Él sabía lo que estaba haciendo allí y fue una forma de mostrar su autoridad desde un punto de vista humano, como lo mencionamos ahora, en el cual no hizo daño a nadie y su mente no fue tampoco corrompida por la tentación de blasfemar a Dios. ¿De qué maneras demostraba la gente su materialismo? El hecho de darle más importancia a un objeto, a algo que nosotros tenemos, es una forma de demostrar el materialismo, de utilizar cualquier aspecto, cualquier momento o lugar para vender algo como lo hicieron allí. Estos personajes nos demuestran de que lo más importante no solo era lo material, sino también el dinero. ¿Cómo podemos evitar ser presa del materialismo en el mundo materialista en el que vivimos hoy? Todas las personas, o la mayoría de personas, tienen la concepción de que el dinero es lo más importante. Y sí, necesitamos el dinero para vivir, para pagar nuestras deudas, servicios, comida, pero la administración o quien administra ese dinero es lo importante y debe ser Cristo Jesús. ¿Cómo evitamos el materialismo? Debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón sincero, humilde, que nos ayude por todos los medios posibles a detener la codicia y que podamos nosotros entonces entender que lo material en algún momento se va a terminar y lo que va a perdurar es lo que hemos aprendido y cómo hemos conocido a Cristo Jesús. Define la palabra reverencia. Reverencia para nosotros es guardar un culto, guardar prudencia y respeto ante alguien o ante algo. Ejemplo, nos encontramos en la iglesia y hacemos silencio, es reverencia. Nos encontramos en la universidad y el profesor está explicando y hacemos silencio, es una reverencia con respecto al respeto, pero la reverencia de adoración y alabanza solo le pertenece y solo la puede y debe tener nuestro Señor Jesús. Piensa en lo fácil que pudo haber sido para esas personas del templo justificar su materialismo y avaricia en el nombre de Dios y la religión. ¿De qué maneras podríamos correr el peligro de hacer lo mismo? Muchas personas creen que porque conocen el nombre de Dios o porque son de una religión o porque hicieron algo malo, el hecho de mencionar al Señor,
El hecho de poner el nombre de Dios en vano ya nos está eximiendo de nuestra falta o de nuestro pecado, y no es así. Jesús está presto a perdonarnos, pero no somos nosotros los principales afectados o beneficiados por nuestras acciones. Por eso debemos ser muy prudentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Muy bien, hemos llegado entonces al final del comentario de nuestra lección. Ya ustedes conocen los demás puntos de los sabías, más luz. Aquí lo que estamos haciendo es contestar las preguntas que se encuentran en la parte de identifícate con la historia o explica la historia, para que haya quedado mucho más claro lo que queríamos decirles y lo que queríamos mencionar. Que podamos nosotros entonces tener en cuenta que Jesús es lo más importante en nuestra vida, sin importar absolutamente nada más, teniendo en cuenta que Él hará siempre lo mejor para nosotros. Que nunca nos tenga que decir fuera de mi casa, no los conozco, hacedores de maldad. Que podamos entonces, a pesar de nuestros errores, poder estar cerca de Él, más cerca de Cristo. Ese es el mensaje final de nuestra lección juvenil para esta semana. Dios te bendiga y recuerda compartir y darle like a nuestro video.